Buenos días a todos, bienvenidos. Comenzamos este ciclo de webinars sobre energías del futuro que espero que sea de vuestro interés. Comenzamos con la energía fotovoltaica en edificación. Para ello contamos con tres grandes expertos que nos contarán su experiencia en este campo. En primer lugar, intervendrá Nuria Martín Chivelet, que es doctora de Ciencias Físicas e investigadora en CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. En CIEMAT ha realizado un gran número de proyectos de I+D en fotovoltaica y en estos últimos años, sobre todo en el tema de edificios, ¿no? Entonces nos hablará de su experiencia y a continuación nos comentará también algunos ejemplos y demás. Ella forma parte de comités internacionales de expertos como la Agencia Internacional de la Energía y la Comisión Electrotécnica Internacional. En segundo lugar, nos hablará Eloy Pérez López, que es ingeniero de caminos por la Politécnica de Valencia y ha realizado varios trabajos de investigación en la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido. Tiene una experiencia muy amplia en el sector y actualmente es el jefe de producto para cubiertas en BMI Group. Nos hablará sobre su experiencia y las soluciones estructurales para fotovoltaicas en cubiertas. Y por último, nos hablará Manuel Moral, que también es ingeniero de caminos, en este caso por la Politécnica de Madrid, y nos va a hablar de la tipología de autoconsumos aplicables en edificación. Él es el gerente de la empresa Celmore Energy y nos va a contar todos estos aspectos que hemos comentado. Tiene mucha experiencia en el campo de energías renovables, donde ha participado en numerosos proyectos y bueno, también ejerce como profesor en estos temas de energías renovables en la Universidad Europea y en otras escuelas. Bueno, sin más dilación, os voy a dejar con Nuria, que os va a comentar estos aspectos tan relevantes sobre la fotovoltaica, que es una de las energías que marcarán nuestro futuro. Espero que lo disfrutéis. Bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias, Andrés. Segundito. Vale, no sé si se ve mi pantalla. Ahora, un segundo. Buenos días y muchas gracias. No sé, ¿veis mi pantalla Sí, compartida? Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias al colegio por organizar este ciclo en particular este webinario dentro del ciclo de energías del futuro y por invitar al CIEMAT. En mi caso voy a hablar sobre la integración de fotovoltaica en la edificación. La presentación va a constar de estos puntos: una breve introducción a qué es la integración de fotovoltaica en edificios y en otras instalaciones constructivas, las tecnologías BIPV, qué aplicaciones hay y una reseña sobre la I+D+I en BIPV en España. Bueno, BIPV estoy diciendo, antes de explicar, que se refiere a integración de fotovoltaica en la edificación, por sus siglas en inglés, Building Integrated Photovoltaics. Lo vamos a utilizar mucho porque es muy cómodo este acrónimo. Y bueno, pues en primer lugar quería hacer una diferenciación clara entre superposición de módulos fotovoltaicos en edificios e integración. En ambos casos se trata de instalaciones en edificios, instalaciones fotovoltaicas, con el objetivo normalmente de autoconsumo para los edificios residenciales o bien para edificios industriales, por ejemplo. La integración de fotovoltaica tiene unas mejoras, o sea, unas ventajas añadidas respecto a la BAPV, que básicamente consisten en que se ahorra material constructivo, puesto que los módulos fotovoltaicos pasan a ser también elementos constructivos. Es decir, sustituyen elementos constructivos de los edificios o las estructuras constructivas que se consideren. Esto es una muy buena aplicación, en especial para rehabilitaciones energéticas de edificios en las que necesite, por ejemplo, una mejora de la envolvente, o también, también para cubiertas, etcétera, o también para edificios de nueva construcción.
Bueno, los módulos BIPV, que serían módulos especiales para integración en edificios, tienen unas características específicas. En particular, las tecnologías BIPV aprovechan todos los avances de la fotovoltaica en general, en cuanto a materiales, mejoras de rendimiento, etcétera, son directamente aplicables. Pero hay que tener en cuenta que el objetivo único no es conseguir el mayor rendimiento posible, sino compaginar esa función con las prestaciones constructivas, por ejemplo, dejar pasar luz al interior, tener unos propiedades de aislamiento térmico, etcétera, y bueno, y estéticamente pues también. Y por eso lo que veis a la izquierda, que sería una estructura convencional de lo que se llama el laminado fotovoltaico, que es la parte principal del módulo, faltaría para que fuese un módulo completo estándar, pues el marco normalmente de aluminio y la caja de conexiones. Pues a este laminado fotovoltaico se le hacen cambios tanto en la parte delantera de las células, digamos, como en la parte posterior. Lo habitual es que las estructuras sean de lo que se llama un laminado de vidrio, es decir, vidrio, la parte activa de las células, digamos, en el interior y otro vidrio por la cara anterior. Es como más habitual es encontrar los módulos BIPV. Como veis aquí, pues se puede cambiar el color, tanto veremos luego otros ejemplos. Estos son materiales opacos en los que no se ve, no se diferencia la célula, o sea, módulos opacos, estructuras de doble o triple acristalamiento, en los que siempre el paño exterior sería el módulo fotovoltaico, o estructuras, por ejemplo, de teja fotovoltaica, etc. Todas estas estructuras y más variaciones que se pueden hacer también son compatibles con otras tecnologías fotovoltaicas. Por ejemplo, el silicio multicristalino, esta foto de aquí correspondería a silicio multicristalino, o otros materiales que se llaman de lámina delgada. Estos materiales que inicialmente o mayoritariamente hace unos años pues eran de silicio amorfo, han evolucionado hacia materiales más eficientes, lo cual no quiere decir que el silicio amorfo ya no sirva, pues es muy versátil en cuanto a diferencia o variedad de sustratos, puede hacerse flexible, etcétera, semitransparente, de forma más continua que el silicio cristalino, etcétera. Estas dos serían silicio amorfo, esto de abajo sería selenuro de cobre indio, CIS, un material también de lámina delgada, pero bastante más eficiente. Hay otros materiales como el telururo de cadmio, etcétera, que también son útiles para fabricación de módulos fotovoltaicos. El rendimiento en general es algo inferior al silicio monocristalino. Y luego hay una serie de tecnologías incipientes, como son las células orgánicas o materiales o módulos hechos o basados en perovskitas, que tienen sin duda un potencial también muy importante para desarrollos de módulos para integración en edificios. Bueno, en cuanto a las aplicaciones BIPV, se refiere o me he querido referir a las distintas tipos de ubicaciones o soluciones constructivas que existen tanto en los edificios como fuera de ellos. Aquí en este dibujo, en este esquema, se ve que bueno, pues hay cubiertas ciegas o acristaladas, fachadas ventiladas, muros cortina, elementos externos, pues marquesinas, etcétera, revestimientos de fachada en la que no hay ventilación por la cara posterior, etcétera. Iremos viendo algunos de ellos. En particular, las fachadas ventiladas son una oportunidad muy buena para rehabilitaciones de edificios. Este es un ejemplo del que hemos estado muy cerca, digamos, porque es nuestro edificio del CIEMAT. Así estaba antes de la rehabilitación en 2015 y en 2016 después de la rehabilitación. Es una rehabilitación integral que requería también una mejora del aislamiento térmico, y el arquitecto buscó la solución de una fachada ventilada, en la que en la parte de arriba, en esta foto no se diferencia bien, digamos, esta parte toda son módulos fotovoltaicos, en vez de ser pues este otro material que se utiliza convencionalmente en
en fachadas ventiladas. Aquí se ve, esto es otro ejemplo más antiguo, pero también para que se vea muy claramente que incluso con módulos convencionales se puede hacer muy fácilmente este tipo de fachada, en la que además los módulos, al estar ventilados por la cara posterior, pues reducen su temperatura y eso mejora el rendimiento. Este es otro ejemplo de una rehabilitación de un edificio. Todo lo que vemos aquí de este color gris azulado son módulos fotovoltaicos. También los muros cortina son una oportunidad muy buena para integrar módulos fotovoltaicos. Aquí vemos un ejemplo de módulos semitransparentes de silicio amorfo coloreados por la cara posterior. De esta forma evitamos variar, digamos, la absorción de luz por la cara anterior. Si no hay más remedio o el módulo es opaco, se suele hacer de esa otra forma, pero en módulos semitransparentes, que es lo habitual en muros cortina, pues se suele hacer de esta forma. Tanto lámina delgada como silicio cristalino, y tanto constructivamente, esto sería un ejemplo de muro cortina convencional montado en obra, como muro cortina modular montado en fábrica. Otro ejemplo bueno para integrar fotovoltaica son las cubiertas acristaladas, constructivamente bastante parecido a lo que son los muros cortina, y bueno, pues compaginando esa doble función de iluminación al interior, control solar y producción, bueno, triple, y producción de electricidad, ¿no? Bueno, y también los parasoles, las lamas, etcétera, los toldos, son una muy buena oportunidad en el sentido de una óptima combinación de control solar y generación eléctrica. Pueden ser lamas que pueden ser orientables o no, y bueno, parasoles verticales o inclinados normalmente. Marquesinas y pérgolas es una aplicación que cada vez está más en auge, no solo en torno a los edificios, como es este caso, sino también pues, en estaciones de tren, aparcamientos, etcétera. Es muy fácil desarrollar este tipo de soluciones y, bueno, normalmente los módulos son también con estructura de doble vidrio. Y, por supuesto, las cubiertas ciegas inclinadas, que bueno, en otros países ha habido un mercado más desarrollado, digamos. En España ha sido sobre todo las fachadas, por tema del código técnico y su relación con los edificios terciarios, pero es también un mercado en aumento en España. Y, por supuesto, también otro tipo de aplicaciones no ligadas necesariamente a edificios, como son barreras de sonido, pues vienen carreteras, aeropuertos, etcétera. Bueno, y muy rápidamente, bueno, contar que la I+D+I en España, en el tema de la BIPV, podemos estar relativamente contentos en comparación con otros países, tanto europeos como de fuera de Europa, porque bueno, hay una participación significativa en comités de expertos, tanto nacionales como internacionales. En particular en la tarea 15, el que esté interesado en este tema, estamos ahora trabajando y hay una serie de informes que pueden ser interesantes. Algunos de ellos los he puesto al final, la referencia al final de la presentación. Y bueno, proyectos de I+D+I ha habido en estos últimos años. Muchos con participación española y 10 de ellos como coordinadores. También proyectos nacionales, en uno de ellos estamos ahora trabajando. Esta imagen que veis a la derecha corresponde al proyecto RINGS BIPV, que busca dar soluciones de renovación, de rehabilitación de edificios innovadoras con BIPV, en el que bueno, lo coordina CIEMAT y participa también la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, también destacar que hay una importante participación en comités de normalización relacionados con BIPV, tanto nacionales como europeos e internacionales, y en particular que las normas estas que pongo aquí, tanto la IEC, las IEC como las UNE, que son normas directamente, bueno, son normas europeas traducidas y adoptadas como normas UNE, son las primeras normas específicas para BIPV, que en particular esta europea
esta ha sido pues, modificada recientemente y con, yo creo, bastante mejora en cuanto, sobre todo, a los requerimientos mecánicos, etcétera. Y el objetivo es que estas normas pues, fueran armonizadas, que como sabéis quiere decir que al final son normas de obligado cumplimiento para Europa y se adoptarán eso como normas también en el código técnico, etcétera. Y bueno, también mencionar que ha habido publicaciones científicas y tecnológicas relativas a BIPV bastante numerosas y también patentes. Y aquí, bueno, pues os he puesto un poco la bibliografía que he utilizado y pues para profundizar un poco el que esté interesado en estos temas, etcétera. Y bueno, esto creo que al final es cuando hacemos las preguntas y comentarios, así que muchas gracias y dejo paso al siguiente ponente. Eloy, creo que eres tú. Gracias, Nuria. Muy interesante. Voy a compartir yo la pantalla. Vale. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, se ve. Vale. Bueno, pues gracias una vez más al Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid por vuestra invitación a BMI. Yo soy Eloy Pérez, soy jefe de producto de cubiertas planas y os vamos a hablar sobre la cubierta solar y nuestros sistemas de cubiertas solares. Como una introducción, simplemente pues deciros que BMI es una empresa líder en cubiertas planas inclinadas. Somos un grupo de empresas a nivel europeo que la cubierta forma parte del envolvente y que tiene un papel fundamental en cuanto a la rehabilitación energética y en cuanto a las instalaciones de paneles solares. Entonces, bueno, tenemos más de 50 años en el sector, presencia en más de 80 países, 180 fábricas repartidas por todo el mundo y más de 15.000 empleados. Entonces, somos expertos en cubiertas y también en cubiertas solares. Bueno, si ya vamos a lo que es la presentación propiamente dicha, pues como introducción diremos que España está a la vanguardia de las soluciones fotovoltaicas o la energía fotovoltaica, ¿no? Tenemos que en 2022 España fue el primer país europeo en potencia instalada anual y el segundo país europeo en potencia instalada acumulada fotovoltaica después de Alemania. Si miramos al mix energético que estamos teniendo en 2024 acumulado hasta mayo de este año, pues la energía fotovoltaica supuso un 15,1% del mix energético y de acuerdo a los planes del PNIEC y de las directivas europeas de rehabilitaciones de edificios y de energías renovables, pues bueno, tenemos que la energía solar fotovoltaica se prevé que sea pues la principal energía renovable de cara al 2030. El código técnico actual que regula la normativa, los criterios de diseño en nuestro país, pues ya está requiriendo a través de su documento básico de habitabilidad y ahorro energético, está la implementación de energía solar fotovoltaica, bueno, energías renovables, diferentes tipos, en las cubiertas de nuestros edificios. Entonces, los edificios de nueva construcción, cuando superen los 1.000 metros cuadrados construidos, en ampliaciones de edificios existentes, cuando se supere la superficie construida en más de 1.000 metros cuadrados, y en los edificios existentes que se reformen íntegramente, una reforma integral, cuando también la superficie construida sea superior a los 1.000 metros cuadrados. En cuanto a la potencia mínima de energía renovable a instalar, tenemos que para el sector no residencial, ¿vale? Pues edificios de uso logístico, de uso industrial u otros usos, ¿vale?
para cubiertas, una cubierta de 1000 metros cuadrados, pues una potencia mínima será de 10 kilovatios. Y para un edificio residencial, pues una potencia mínima para una superficie de 1000 metros cuadrados de 5 kilovatios. Las cubiertas planas, vamos a centrarnos en las cubiertas planas de edificios de uso no residencial. Entonces, estas cubiertas son de grandes dimensiones, normalmente pues 10.000 o superior metros, pero muy superiores a 1000 metros en todos casos. La inclinación del soporte suele estar de 1 al 15%, según el DBHS1. El soporte principal suele ser de chapa metálica, ya sea perforada o no perforada, principalmente no perforada. Y después también tenemos cubiertas de soporte estructural de hormigón o forjado colaborante. ¿Vale? La cubierta entonces va a ser el elemento constructivo que va a albergar estas instalaciones de paneles solares. Entonces, seguimos con lo que sería una cubierta solar o un sistema en su conjunto, donde tenemos en primer lugar el módulo solar fotovoltaico, que está sujetado, por así decirlo, con unos perfiles para montaje de estos módulos, ¿vale? Y esta estructura auxiliar, esta perfilería, ¿vale?, está a su vez sustentada por unas fijaciones que sustentan los soportes solares. Vale, estas estructuras de paneles solares fotovoltaicos en este tipo de cubiertas DEC solares se coloca directamente sobre la impermeabilización de la cubierta. Nosotros somos una empresa pues experta en impermeabilización. Tenemos un producto pues de elevada calidad, que sería la impermeabilización sintética de poliolefina termoplástica TPO, Evergard TPO, que tenemos hasta 35 años de garantía de instalación y producto. Entonces tendríamos la capa de impermeabilización, la membrana de impermeabilización iría fijada mecánicamente con fijaciones que van fijados al soporte resistente de la cubierta, que es la chapa metálica. Tendríamos el aislamiento térmico, que es el elemento que se encarga de limitar la transferencia de calor. Normalmente suele ser de lana de roca o de poliisocianurato. Nosotros tenemos nuestra propia marca, Thermazone PIR. Después tenemos una barrera contra vapor, ¿vale?, para proteger al aislamiento de la absorción de humedad que venga de bajo cubierta. Y el soporte resistente, que en este caso sería una chapa metálica no perforada. También indicaros que en la impermeabilización sintética, nuestro Evergard TPO tiene un índice de reflexión solar, un SRI inicial de 94 y envejecido a los 3 años de 81. Esto cumpliría con los requisitos LEED, ¿vale?, para ser considerada una cubierta cool roof o cubiertas frías, ¿vale?, cubiertas con alta reflexión para pues evitar también la absorción de calor. Bueno, ¿cómo colocamos las estructuras de paneles solares sobre las cubiertas? Habrían 3 grandes clasificaciones a día de hoy. Coplanar, cuando colocamos los paneles solares paralelos con la misma pendiente de la propia cubierta. Inclinados este-oeste, cuando ponemos estos módulos pues con una cierta inclinación entre 5 y 10 grados, con una orientación este-oeste. Y los módulos inclinados con una inclinación mínima de 10 grados y hasta 30 con inclinación sur, para un mayor aprovechamiento. Después, ¿cómo se fijan estos soportes de paneles solares? ¿Cómo se fijan a la cubierta? Pues hay varios sistemas. Tenemos el sistema lastrado, donde usamos un lastre para contrarrestar las solicitaciones que sufren los paneles solares en cubiertas. Tenemos el sistema de paneles con perfilería y sustentado a su vez por soportes que van fijados mecánicamente al soporte resistente. En la imagen de la esquina superior derecha podéis ver el detalle de esta fijación, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una serie de
suelen ser de 4 a 9 fijaciones, ¿vale? Que anclan directamente la chapa metálica al soporte resistente. Después no podemos ver las fijaciones porque tenemos una lámina de refuerzo de TPO que va soldada por termofusión a la membrana de impermeabilización principal. De esta forma garantizamos el sellado y la estanqueidad, y lo que dejamos es un perno de acero inoxidable al cual se conecta la estructura de perfiles que son las que nos va a soportar los paneles solares y contrarrestar pues, las cargas de viento y el resto de solicitaciones a las que están sometidas estos paneles. Y por último tenemos un sistema que serían donde los soportes se colocan soldados por termofusión a la impermeabilización de la propia cubierta. Entonces, estos paneles lo que hacen es que no se colocan fijaciones mecánicas adicionales, sino que se sueldan a la lámina de impermeabilización y es la propia fijación que tiene la lámina de impermeabilización la que es la encargada de resistir estos esfuerzos de succión de viento, ¿vale? A los que están sometidos por estar ubicados en la propia cubierta. Bueno, entonces, una vez que hemos hecho una descripción general, ¿no?, de la cubierta como elemento que alberga las instalaciones de paneles solares, en qué se constituye un sistema solar y qué tipos de soportes podemos utilizar para soportarlos, ¿no?, y conectarnos con el soporte estructural, pues vamos a hablar de patologías. Entonces, bueno, pues es muy importante, primero de todo, decir que las cubiertas solares deben ser calculadas por ingenieros o por personal competente, porque hay una serie de patologías que debemos de evitar, como es el colapso de una cubierta, ¿vale? En este caso, pues es un colapso de una cubierta con un sistema lastrado, que el lastre pues añadió un peso que no estaba previsto y entonces produjo el colapso de la estructura. Esto es más relevante sobre todo en rehabilitaciones, porque en rehabilitaciones pues tenemos que ver cuál es el estado de esa chapa soporte, ¿vale? Cuál es porque puede estar afectada por oxidación o por otras patologías que puedan mermar su resistencia. Tenemos que saber pues eso, cuál es la resistencia admisible. Bueno, otra patología que podemos utilizar o que puede suceder también es que la fuerza del empuje del viento no sea debidamente contrarrestada por los soportes. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo en un sistema lastrado, en una cubierta de gravas, pues al final la fuerza del viento por la propia altura o por la propia ubicación del edificio pues ha producido el desplazamiento y el colapso de esta primera fila de paneles que está más expuesta al viento. Y después también otra patología habitual que puede suceder es que las estructuras de soporte de los paneles solares pues se coloquen directamente sobre la impermeabilización de la cubierta de una forma inadecuada, produciendo pues cortes, produciendo perforaciones que afecten a la estanqueidad. Entonces, en este sentido, pues BMI, en la imagen de la derecha, tenemos unos sistemas de soportes fijados mecánicamente, donde la estanqueidad queda garantizada por la lámina de refuerzo, pero veis como el perno, ¿vale?, tiene una altura para que estos perfiles, en todo caso, nunca estén colocados directamente sobre la impermeabilización y puedan afectarla. Bueno, entonces, ya para terminar, pues recomendaciones de diseño, pues generales, que tienen que estar diseñadas y calculadas por un profesional competente. Hay que hacer un cálculo estructural de la propia cubierta más el sobrepeso y las acciones o solicitaciones adicionales de las instalaciones solares, y siempre hay que tener muy en cuenta el cálculo de viento, ¿no? Entonces, en sistemas lastrados, pues muy importante comprobar lo que hemos dicho, la carga muerta adicional y la resistencia remanente, ¿no?, de esa cubierta. Y también, esto es importante también, pues el efecto vela, ¿no?, el empuje del viento sobre la instalación lastrada, pues puede desplazar lo que es el propio lastre y en ese desplazamiento pues puede afectar a la impermeabilización dañándola. Entonces, en los sistemas fijados mecánicamente, anclan directamente con fijación mecánica al soporte resistente y hay que hacer un cálculo de viento,
¿vale? Un cálculo de cuántos soportes necesitamos, cómo los distribuimos y cuánto resiste cada soporte. Y para los sistemas con soportes soldados, pues lo mismo. Aquí es diferente porque el soporte soldado, como hemos visto, transmite la carga a la impermeabilización y ya es la impermeabilización la que tiene que resistir el empuje del viento. Pero bueno, desde BMI pues tenemos un departamento técnico, BMI Expert, que está a vuestro servicio para el dimensionamiento de las instalaciones solares encubiertas y para pues, prestaros apoyo en todo lo que podáis necesitar. Aquí tenéis un ejemplo de un cálculo para una estructura coplanar utilizando el programa CIPE y aquí otro ejemplo de un sistema inclinado orientación sur y lo que hacemos es que modelizamos las estructuras de paneles solares como si se tratara de una marquesina a un agua. Entonces, bueno, pues calculamos los esfuerzos y comprobamos si estos esfuerzos pues son admisibles por los esfuerzos de diseño de nuestras fijaciones. Para terminar, pues mostraros pues todo el apoyo que BMI os puede prestar. Pues tenemos sistemas completos garantizados, tenemos una oficina técnica dedicada a arquitectos, a ingenieros para asesoraros en la concepción del proyecto. Tenemos la BMI Academy, donde damos formación a instaladores, pero también a ingenieros sobre cómo son nuestros sistemas, cómo se deben de instalar. Tenemos un programa BMI Roof Pro de instaladores certificados y homologados que cuentan con nuestra confianza, de los cuales tenemos un registro. Y después damos garantías de solución para el sistema, ¿no? Al final nosotros os damos la garantía del sistema, tanto de la cubierta como de la cubierta solar y esto pues lo que lo llamamos el círculo de la tranquilidad y de la confianza. Y bueno, pues esto es todo por mi parte, muchas gracias y doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Eloy. Bueno, como ha introducido Andrés, yo soy Manuel Moral y represento a Celmor Energy, que en este caso os vamos a contar, compartamos la presentación. ¿Veis la presentación correctamente? Sí. Gracias. Como decía, bueno, hemos ido viendo el hilo conductual del webinar, pues primeramente las soluciones de integración de la fotovoltaica en edificación, ¿no? Tanto a nivel prestacional como arquitectónico, en segundo lugar, cómo integrarlas a nivel estructural y, por supuesto, pues finalmente tenemos que considerar que estamos haciendo una instalación eléctrica para optimizar la eficiencia energética de las edificaciones y tenemos que conocer cuáles son las diferentes soluciones administrativas y técnicas para conectar estas instalaciones a la red eléctrica. En ese sentido, estamos manejando, como digo, instalaciones eléctricas, que en ese sentido es un sector que está muy regulado, ¿no? Hiperregulado incluso se podría decir. En el caso concreto de España, las dos regulaciones que implementaron ya con todo detalle, administrativamente, toda la burocracia asociada a registrar un autoconsumo fotovoltaico, pues básicamente son el Real Decreto Ley 15/2018 y el Real Decreto 244 del 19, en el que, como digo, pues se definían las diferentes soluciones considerando aplicaciones para instalaciones de autoconsumo, no necesariamente fotovoltaicos, sino de cualquier tecnología. Pero hay que recordar que cuando se hace la tramitación y puesta en marcha una instalación de esta tipología, pues hay muchas otras normativas vinculadas, pues la ley del sector eléctrico, regulación sobre conexión de instalaciones de producción de pequeña potencia, etcétera, que sobre todo afectan a instalaciones en el ámbito del sector terciario e industrial por ser de mayor potencia típicamente. En ese sentido, esta normativa pues, hizo una clasificación de las diferentes soluciones administrativas para registrar los autoconsumos y, por supuesto, pues todos conocemos la típica solución sobre una vivienda unifamiliar de colocar unos paneles fotovoltaicos para alimentar los consumos de la vivienda, que es lo que llamamos un autoconsumo individual. Lo que ocurre es que precisamente la normativa contempla otra solución, que es el autoconsumo colectivo, que es de gran aplicación tanto para sector residencial colectivo como para terciario o incluso industrial, que ahora comentaremos con más detalle.
Además, hay que tener en cuenta que en muchos casos no puede haber un acople perfecto entre la generación y el consumo, y por lo tanto puede haber horas en las que se genere más energía de la que se está consumiendo, y la normativa contempló la posibilidad de verter esa energía excedentaria que se llama la red y recibir una remuneración por ella. Bien a través de un mecanismo regulado, que es el mecanismo de compensación simplificada que se denomina, y que es apto para instalaciones de pequeña potencia por debajo de 100 kilovatios, o ya para instalaciones de mayor potencia se contempla o bien que sean instalaciones tramitadas sin excedentes a red, es decir, tienen que tener unos equipos que controlen que no se vuelque energía en la red, o bien que operen en el mercado de generación, pues básicamente como si fuera una gran instalación, ¿no? Lo que quiero destacar, sobre todo para implementación de soluciones avanzadas en edificación, es el autoconsumo colectivo, por ser una tipología un poquito menos conocida, y explicar en qué consiste. Básicamente lo que vamos a hacer es integrar una unidad generadora a varias de ellas junto con varios consumidores, de manera que incluso físicamente pueden estar próximos a una cierta distancia y permitamos que los consumidores se beneficien de la energía generada o bien en su propia edificación o en alguna próxima. En ese sentido, la normativa contempla dos alternativas. O bien la más típica, pues por ejemplo, en una edificación en régimen de propiedad horizontal, en la que lo que hacemos es colocar una instalación fotovoltaica en la cubierta o en fachada, y dentro de la propia red interior de distribución eléctrica del edificio asociamos consumidores de dicha edificación. O bien tenemos la opción de colocar una instalación de autoconsumo en una edificación o incluso en suelo, y que estén adheridos, asociados a esa instalación, consumidores próximos a ella. La normativa además ha ido flexibilizándose y, por ejemplo, si colocamos un autoconsumo fotovoltaico en cubierta, pueden adherirse consumidores que estén en un radio de hasta 2 kilómetros del mismo. Quiero destacar en ese sentido que el autoconsumo colectivo se trata de hacer un aprovechamiento de la energía, pero que en realidad no se está haciendo una entrega física de energía, sino que se hace un reparto contable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que básicamente nosotros vamos a hacer una instalación generadora, vamos a medir la energía que genera, y a la hora de tramitar le explicamos a la distribuidora que afecte al proyecto qué consumidores hay asociados y en qué porcentaje participan. Y lo que va a hacer esa compañía es leer los consumos de ese consumidor, valga la redundancia, y restarle el porcentaje de energía que le corresponda de la instalación de generación, lo cual no quiere decir que haya una entrega física, como digo. Esto lo que te permite es hacer esa flexibilización de permitir que estén participando consumidores que estén alejados con una cierta lejanía en el espacio, y por lo tanto dar flexibilidad para que haya configuraciones de asociar diferentes consumidores y que todos ellos se beneficien de una misma unidad de generación. En la fotografía se muestra un poco a modo de ejemplo, pues una centralización de contadores de una edificación residencial, que es de donde están todos los contadores de las diferentes viviendas y donde parten las derivaciones hacia cada una de ellas para alimentar a cada vivienda. Y lo que podéis ver es en la parte izquierda un pequeño cuadro con un interruptor de corte de la unidad fotovoltaica, y asociado a ese cuadro es a lo que colocamos un contador, y que exclusivamente mide, como decía antes, la generación de la fotovoltaica, que va a ser después leída por la compañía distribuidora y va a repartir entre los consumidores asociados. En ese sentido también hemos observado que bueno, el mercado evidentemente ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos, sobre todo, 2-3 años, asociado también o emparejado con el elevado precio de la energía, pero la solución que se ha implementado con gran diferencia es la relativa a las viviendas unifamiliares, ¿no? Y no tanto pues, los autoconsumos colectivos. En esta diapositiva, evidentemente, no se pretende que se pueda ver todo el detalle de las diferentes configuraciones, pero lo que queríamos presentar es que por lo menos se conozca que existe una multiplicidad tremenda de posibles configuraciones de conexión, tanto de las unidades generadoras como de los consumidores. Como decían, puede ser todas las combinaciones posibles: autoconsumo individual con excedente, sin excedente; colectivo también con excedente o sin excedente; en red interior, a través de red, etcétera. De manera que en ese sentido la normativa es muy flexible para buscar la configuración que permita optimizar el aprovechamiento de la energía que estamos generando. ¿Qué aplicaciones podemos buscar para la fotovoltaica en edificación?
Un dato que yo creo que es importante destacar es que en España tenemos un parque de edificación del sector residencial de viviendas en régimen de propiedad horizontal muy elevado. Aproximadamente estamos hablando de un 66% de viviendas frente a la media de la Unión Europea, que son un 45%, o el caso extremo de Irlanda, donde solamente un 8% de la población vive en viviendas, en lo que llamamos pisos, ¿no? En viviendas en régimen de propiedad horizontal. Por lo tanto, tenemos que buscar soluciones que permitan maximizar el aprovechamiento de la generación fotovoltaica en edificaciones colectivas, ¿no? Tanto con las soluciones de fachada, integradas, etcétera, que ha comentado nuestra compañera al principio del webinario. También hay que tener en cuenta que hay muchas posibilidades para aprovechamiento en polígonos industriales. Hay muchos casos en los que hay propietarios de diferentes negocios en zonas industriales que son extensivos en cuanto a la ocupación del espacio y por lo tanto suelen tener naves con una gran superficie, pero sin embargo que tienen consumos limitados, como pueden ser las actividades logísticas. Y sin embargo hay otro tipo de actividades industriales, pues por ejemplo un taller de mecanizado que a lo mejor tiene naves industriales pequeñas en tamaño y por lo tanto tiene una cubierta asociada pequeña y sin embargo son grandes consumidores. Soluciones de autoconsumo colectivo como las que venía comentando permiten que precisamente se haga la instalación en ese consumidor que tiene una gran superficie y que comparte la energía con los otros consumidores más intensivos, de manera que todos ellos se beneficien de un máximo aprovechamiento de la superficie y por tanto de la posible energía que podemos producir a partir de la radiación solar. Esa misma concepto de aplicación, pues por ejemplo, se podría aplicar en edificios de administraciones públicas, en grandes ayuntamientos que tengan diversas edificaciones y en algunas de ellas pues es muy común que a lo mejor, sobre todo en zonas de cascos históricos, pues sean edificaciones con superficie limitada, protegidos, etcétera, y sin embargo que tengan edificios mayormente más en la periferia, más modernos, con mayor superficie útil de cubierta y entre todos ellos que puedan compartir la generación fotovoltaica que se implante solamente en uno de ellos, ¿no? Y también, pues por supuesto, las soluciones que han comentado anteriormente de marquesinas para, por ejemplo, para parking o zonas comunes que pueden permitir compartirse entre diferentes usuarios. Por último, pues me gustaría destacar que hay un gran mercado de oportunidades para implementar todas estas soluciones. Un caso de ejemplo puede ser, por ejemplo, la típica familia que vive en el centro de una gran ciudad y tiene una segunda residencia con una vivienda unifamiliar en la que se puede implantar la generación fotovoltaica en esa segunda vivienda y los excedentes, la energía excedentaria de esa segunda vivienda, que la mayor parte de la semana laboral no tiene consumo, se aprovechan en la vivienda principal de esa familia. De manera que estamos aprovechando o maximizando el aprovechamiento de toda la energía que puede producir la instalación. Hay un mercado incipiente de los que son los CAE, los certificados de ahorro energético, que nos permite monetizar, obtener un beneficio por liquidar los ahorros que estamos generando al mejorar la eficiencia energética, no tanto del sector residencial, sino sobre todo, lo quiero destacar en este caso, para el sector terciario y el industrial. Es decir, ayuda a amortizar mucho más rápidamente la inversión en una medida de eficiencia energética, ya que los ahorros que generamos al colocar pues, un autoconsumo, o incluso pueden ser soluciones de aislamiento, se permite monetizar a través de la venta de esos ahorros energéticos a las compañías que están obligadas a aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y un pequeño apunte en relación a este aprovechamiento que estamos hablando global en edificaciones sobre las comunidades energéticas. Hay que entender que las comunidades energéticas y la definición que se está proporcionando a través de directivas europeas y su transposición al ordenamiento, pues en nuestro caso español, estamos hablando de un ordenamiento o de una normativa que define posibilidades de asociacionismo para buscar una mejora en la sostenibilidad, en la eficiencia energética, medioambiental y mejora social también en cuanto a reducción de costes energéticos. Pero eso es independiente de la tramitación administrativa de lo que podemos decir la instalación eléctrica de conexión a la red. De manera que una comunidad energética puede estar asociada a instalar un autoconsumo fotovoltaico y lo que estamos es agregando a los consumidores asociados a ese autoconsumo colectivo, pero permite integrar otro tipo de soluciones de recarga compartida, etcétera, y por lo tanto son dos soluciones complementarias, pero sí que conceptualmente son regímenes jurídicos diferentes. Una cosa es la tramitación de la instalación eléctrica y otra cosa es cómo nos vamos a asociar una serie de consumidores o de usuarios
para mejorar la eficiencia energética de nuestra edificación. Con ello, bueno, con estos últimos puntos, pues damos por terminadas estas breves exposiciones y agradecemos si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues que podamos atenderos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a los ponentes y, bueno, y a los asistentes. Tenemos una pregunta de los asistentes que os voy a leer y ya contestáis. Bueno, Nuria, Eloy, Manuel, quien estiméis oportuno. Teniendo en cuenta que los paneles fotovoltaicos son capaces de transformar un 20% aproximado de la energía solar y un panel solar térmico un 60%, o sea que en la misma superficie un panel solar térmico es capaz de aprovechar 3 veces más energía, ¿por qué no se plantean este tipo de paneles o incluso los híbridos fotovoltaicos más térmicos? Esa es la pregunta. No sé quién queréis que contestemos. A todos, vale. Bueno, Si quieres, Nuria, empezar. empiezo yo. Nada, bueno, yo pienso que todas las que son compatibles las dos soluciones y que dependiendo de la necesidad, en particular si es agua caliente sanitaria, yo entiendo que efectivamente es más eficiente la solar térmica y los paneles térmicos. Lo que pasa es que cada vez se electrifica más los hogares y en general todo. Y es verdad que la fotovoltaica ha reducido mucho los costes y es muy versátil. Y además funciona muy bien en invierno también, cuando no hace tanto, o sea, quiero decir que depende solo de la radiación, no es tan dependiente de la temperatura. Y bueno, pues yo creo que como todo, que dependiendo de la aplicación y que bueno, las sonales, esto que pregunta, no sé quién, André, teniendo en cuenta, vale, no veo el nombre, vale, el asistente al webinario que dice que sí, ¿por qué no los paneles híbridos? Pues bueno, eso es muy antiguo, lo ha habido, pero realmente al final es más caro y menos eficiente que tener, salvo problemas de espacio, pues tener por separado las dos tipos de paneles. Bueno, pero esa es mi opinión. A ver los demás qué decís. Claro, ¿Alguno más? Manuel, sí, yo ¿queréis contestar? comentaría, a ver, La por pregunta un era de lado, Francisco Torres. sí, a ver, yo por un lado, como iniciaba mi presentación, hay que tener en cuenta que es un sector muy afectado por la normativa. ¿Por qué comienzo con esto? Pues porque precisamente el Código Técnico inicialmente pedía, en cuanto a necesidad de implantación de energías renovables, acreditar que tú satisfacías un porcentaje determinado de cobertura de la generación de agua caliente sanitaria con fuentes de energías renovables, además de manera directa. Con lo cual, sí o sí, te veías obligado a poner termosolar, porque básicamente tenías que calentar ese agua, ¿no? No te permitía, por ejemplo, una solución de pongo una fotovoltaica y a partir de esa fotovoltaica que está conectado al cuadro general caliento el agua, porque entonces consideraban que podías estar consumiendo agua de la red, o sea, energía de la red, etcétera. Entonces, eso condicionó en gran medida pues que desde la aparición del CTE durante, digamos, década y media, pues básicamente todo el mundo habrá visto que todas las nuevas edificaciones se colocaban con térmica, con termosolar, ¿no? Hay una cuestión muy importante que dice Nuria en cuanto a lo que es el coste, ¿no? Tiene esa componente de mayor eficiencia térmica. Hay otras cuestiones adicionales, pues como por ejemplo lo que es el acople de la generación con el consumo y el aprovechamiento de los excedentes que decíamos, ¿no? Al final, cuando tú estás generando más agua caliente es cuando también tienes menos necesidad en muchos sentidos, ¿de acuerdo? Entonces, aunque en nivel bruto tú puedas generar mucha energía, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en edificaciones en ciudades, cuando más producen julio y agosto, pues la gente de hecho es que incluso ni siquiera está en las viviendas, la demanda de agua caliente sanitaria es inferior. ¿De acuerdo? Y por otro lado, pues hay que tener en cuenta que la fotovoltaica te da la versatilidad de aprovechar tanto para usos térmicos como para cualquier otro tipo de uso de consumo eléctrico, ¿no? Como puede ser enfriamiento, aunque pudieras implementar soluciones de enfriamiento por absorción, ¿no? Y luego, por supuesto, pues está la componente de coste, ya no tanto, no solamente de inversión inicial, sino de mantenimiento. Uno de los problemas que yo creo que enfrenta la termosolar es que
todo ese boom de termosolar que se implantó en edificación en muchos casos no se ha ido manteniendo adecuadamente. Es una solución muy eficiente, pero si las instalaciones no las mantienes, pues bueno, al final en muchos casos hay comunidades de propietarios que ni saben si están funcionando sus paneles, ¿no? Entonces, eso condiciona en gran medida, pues bueno, esa eficiencia teórica, técnica del panel, al final hay que llevarla a la realidad, ¿no? A esa instalación hay que mantenerla adecuadamente para que proporcione esa energía que es capaz de darnos, ¿no? Bueno, Eloy, ¿quieres comentar alguna cosa de esto? Bueno, por mi parte no mucho más que añadir, sino simplemente pues que se puede dar una solución estructural y se puede garantizar la estanqueidad de ese tipo también de estructuras pues eso, termosolares. Entonces, o bien utilizando soportes similares a los de los paneles fotovoltaicos, o bien realizando pues estructuras en cubierta, donde están sobrelevadas para permitir un correcto mantenimiento, pero sí, técnicamente, en cuanto nada más que añadir. Vale, bueno, pues Francisco Torres, muchas gracias por la pregunta. Espero que se te haya resuelto bien. Tenemos otra pregunta que nos hace Mariano Cañas. ¿Cuánto es el peso por metro cuadrado en un chalet unifamiliar con vertiente a 30 grados, más o menos? A ver, peso con perfilería y demás, por metro cuadrado, al final estamos hablando de unos 15 kilos metro cuadrado, número gordo, incluyendo panel y perfilería. Sobre lo que se llama superficie, sobre la superficie inclinada, por lo cual dependiendo de la inclinación pues hay que ver la proporción, pero aproximadamente como orden de magnitud estaríamos hablando para un apoyo coplanar que explicaba antes Eloy, ¿no? O sea, la perfilería que se coloca próxima a las tejas o la cubierta y el panel paralelo a la superficie de la cubierta. Una ventaja de esas soluciones coplanares es que no añade solicitaciones adicionales a las de diseño original en cuanto a carga de viento, como sí que hace una solución que tenga cierta inclinación sobre el plano de la cubierta, ¿no? Entonces, básicamente le estamos añadiendo solamente esa sobrecarga del peso propio. Vale. Eloy, ¿algo que añadir? Ratifico lo que ha dicho mi compañero Manuel. Sí, sí. Vale, perfecto. Y tenemos otra pregunta que esta es para Manuel. Dice, Manuel, ¿podrías ampliar el ejemplo que has puesto de una familia con una vivienda unifamiliar de uso esporádico y un piso de uso habitual? ¿Es posible hoy en día con la legislación vigente? Sí, realmente es un, es un mecanismo realmente implementado por las comercializadoras, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos una instalación de autoconsumo y vertimos excedentes, la normativa exige a la comercializadora que como mínimo te tiene que compensar el término fijo, el término variable, perdón. Es decir, que si tú en tu factura, imagina una factura, por simplificar, de 100 euros, que sean 40 del término fijo y 60 del variable, has producido excedentes por valor de 80 euros, como has consumido 60, utilizarías todos esos excedentes y te sobrarían ahí 20 euros. Inicialmente muchas comercializadoras, pues por decir así, perdían desde el punto de vista del consumidor, pero ellas sí estaban recibiendo la remuneración porque esa energía se vuelca a la red, ¿de acuerdo? Y es una energía incorporada al sistema y se liquida. Es decir, ellas recibían el ingreso de esa venta de energía. ¿Qué es lo que han implementado las comercializadoras como herramienta comercial, evidentemente, para atraer clientes? Es decir, bueno, pues esa energía que hemos convertido, hemos monetizado, ¿no? Y que no estás aprovechando esos 20 euros adicionales, lo puedes utilizar para incluso compensar el término fijo y te puedo llegar a dejar la factura cero. Y si aún así ese valor del excedente, en ese ejemplo que os decía, en vez de tener excedente por valor de 80 euros, imaginaos que tienen un excedente por valor de 200, como la factura total es de 100, los 200 de excedente menos los 100 de factura se le quedaría cero y esos otros 100 se le transferiría a otros contratos, otros posibles contratos. Como es una herramienta implementada por la propia comercializadora a nivel también contable, evidentemente tienen que ser puntos de suministro asociados o contratados con la misma comercializadora y con el mismo titular. Entonces, esos 100 adicionales que le sobrarían se lo trasladarían a la vivienda principal
y se les iría restando pues tanto del término fijo como del término variable. De hecho, si ves una factura de esta tipología, en realidad vienen los conceptos normativos, por decir así, en cuanto al término fijo y variable, y esa compensación viene después de todo el cálculo de la factura eléctrica, porque como digo, al final es un balance contable que lo que hace la comercializadora es darle valor a esa energía que realmente has generado y has aportado al sistema, ¿no? No sé si con eso le queda, más Muy o menos bien. está explicado. Pues muchas gracias, Manuel. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si queréis añadir alguna cosa. Nuria, Manuel, Eloy. Nada más que agradecer al colegio esta iniciativa para difundir pues, precisamente la vinculación que existe entre las energías renovables y la ingeniería civil, ¿no? Y bueno, aplaudir pues que arranquemos con todo este tipo de iniciativas y webinarios. Sí, Vale. por mi parte simplemente pues que si os ha quedado alguna duda, pues que tenemos un email oficina.tecnica@bmigroup.com, que estaremos pues encantados de poder atenderos. Sí, lo mismo digo yo en el tema de integración de fotovoltaica, que bueno, pues esto ha sido un poco una primera aproximación y es un tema, la verdad, muy amplio. Y bueno, también decir que próximamente se va a publicar una guía de uso práctico para estas soluciones, que va a dar detalles técnicos, que yo creo que es algo también más interesante de cara a los ingenieros, puesto que al final, pues eso, hay que saber cómo desarrollar, cómo implementar estas soluciones y bueno, pues no ha dado tiempo a contar más, pero bueno, espero que al menos pues haya servido un poco para mostrar las posibilidades que tiene y lo mismo que dice Eloy, pues que estoy a vuestra disposición en el correo del CIEMAC, Nuria Martín, @ciemac.es para cualquier consulta que queráis. Bueno, Y pues muchas gracias al colegio y a todos, perdón. Muchas gracias, Nuria. Bueno, solo comentaros que este es un ciclo de webinars que vamos a hacer sobre energías, con lo cual es el primero de los que iremos realizando periódicamente, que es una iniciativa del Grupo de Trabajo de Energías Renovables de la Demarcación de Madrid, del Colegio de Caminos, y que, bueno, todas las ideas que tengáis de posibles ciclos que se puedan hacer, etcétera, pues nos las transmitáis y así poder abordarlas. Y bueno, y que quedarán estos webinars como píldoras informativas para todo el que quiera tener esta información sobre estas energías que estamos tratando, pues bueno, pues quedarán en la web para que las podáis consultar. Y nada más, muchas gracias a los ponentes, a los que nos habéis acompañado y hasta el próximo webinar, que lo haremos ya después de verano. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas Hasta Muchas gracias. luego. gracias, buen verano. Chao, gracias.